Si sufre dolores de cabeza de vez en cuando, sabe que son, un dolor de cabeza. Mientras que la mayoría de nosotros experimentamos tipos comunes de dolores de cabeza como migrañas, dolores de cabeza por tensión o incluso dolores de cabeza por congelamiento cerebral, hay más tipos de dolores de cabeza de los que podría esperar. Existen al menos 150 o 200 tipos diferentes de dolores de cabeza. La doctora Murinova es la directora de la clínica de cefaleas de UW Medicine. Ella y sus colegas ven una amplia gama de tipos de dolores de cabeza en la clínica, pero como los dolores de cabeza más comunes o leves suelen ser tratados por médicos de atención primaria, los especialistas en dolores de cabeza llegan a ver los tipos de dolores de cabeza más raros y extremos. Uno de los trastornos de dolor de cabeza más fascinantes es la cefalea en racimos. Es un dolor de cabeza que ocurre solo durante ciertas estaciones, como primavera, verano u otoño, y se agrupa y se ve solo durante ciertas horas del día, como solo por la noche. Y tendrá a una persona que no tiene dolores de cabeza en absoluto hasta que llegue la primavera. Y luego tendrán dolores de cabeza cortos muy debilitantes, que los despiertan por la noche. Estos son dolores de cabeza que duran de 15 minutos a 3 horas sin tratamiento y son muy severos. Típicamente la persona está con un dolor extraordinario. Las personas también se sienten extremadamente inquietas. Este es uno de los pocos dolores de cabeza en los que las personas no pueden quedarse en la cama. Puede ocurrir así durante 6 semanas o a veces más tiempo. Y durante las 6 semanas viven con un dolor muy debilitante. Cuando alguien tiene una cefalea en racimos, tiene un dolor penetrante detrás del ojo en un lado de la cara. Curiosamente, este lado de la cara experimenta otros síntomas también. Es un tipo de dolor de cabeza muy extraño, porque usted observará a la persona y tendrán lagrimeo significativo en el ojo solo en un lado de la cara y tendrán congestión nasal solo en un lado. A veces pueden tener sudoración facial. A veces incluso pueden tener cambios en su pupila donde la pupila puede volverse pequeña. Pueden tener caída del párpado donde parece que tuvieron un derrame cerebral. Puede ser una sensación muy aterradora si una persona nunca ha tenido eso antes. La cefalea en racimos es más común en hombres. También la estamos viendo en mujeres, pero sigue siendo predominante en hombres. Así que es una de las pocas condiciones de dolor que afecta más a los hombres que a las mujeres. Los investigadores aún están descubriendo las causas exactas y los desencadenantes de las cefaleas en racimos. Hay mucha información nueva. Existe algo llamado un gen del reloj. Entonces, en nuestro cerebro tenemos un centro como un reloj cerebral. Y este reloj es muy sensible a los cambios en el entorno, a los cambios en los niveles de melatonina. Entonces, cuando tenemos bajos niveles de melatonina, con cambios en la temporada, las personas que son sensibles a esto comenzarán a tener cefaleas en racimos. Los médicos también saben que los síntomas de la cefalea en racimos están vinculados a una parte del cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro que tiene que ver con el equilibrio interno del cerebro, como el sueño, la nutrición, la hidratación. Y esta parte del cerebro comienza a hiperactivarse en el mismo lado donde se desarrolla el dolor de cabeza. Esto causa esos síntomas extraños en solo un lado de la cara. Pero el dolor extremo que acompaña a las cefaleas en racimos es causado por la activación de algo llamado el nervio trigémino. El nervio trigémino es el único nervio que puede causar dolor en la cabeza. Entonces, es un nervio común compartido que causa todos los dolores de cabeza severos. El grado de activación de este nervio es lo que realmente diferencia a las cefaleas en racimos. Este dolor puede ser tan intenso que puede causar angustia extrema. Puede ser una experiencia increíblemente aterradora tener un dolor de cabeza tan severo. También puede ser aterrador que pueda repetirse durante el transcurso de la noche y parecer que se ha convertido en una nueva normalidad. A veces las personas no quieren existir más porque es tan debilitante. Pueden no tener antecedentes de ansiedad o depresión, pero en ese momento, mientras el dolor de cabeza está en curso, pueden sentirse suicidas. Y luego, después de que los dolores de cabeza se resuelven, pueden sentirse mucho mejor y volver a la normalidad.
Y así, es importante que los pacientes sepan que hay tratamientos disponibles para este dolor de cabeza. De hecho, algunos tratamientos para las cefaleas en racimos son sorprendentemente simples, aunque deben realizarse bajo supervisión médica. Las cefaleas en racimos pueden tratarse con oxígeno. Si coloca eso al 100% sin reinhalación en pacientes con cefaleas en racimos, los dolores de cabeza se detienen por completo en cuestión de segundos o minutos. ¿Otro remedio? Tomar melatonina en dosis altas. Entonces puede tomar de 10 a 20 miligramos de melatonina 30 minutos antes de dormir. Y muchas personas mejoran drásticamente porque creemos que es por eso que ocurren estos dolores de cabeza en primer lugar, porque hay alguna desregulación que tiene que ver con la melatonina. También hay tratamientos más especializados. Hay nuevos medicamentos como galcanezumab, que es un anticuerpo monoclonal. Sería una inyección una vez al mes. Otras opciones incluyen gamma-core. Este es un dispositivo de neuromodulación que una persona se colocaría en su cuello. Y eso proporciona una señal que realmente puede ayudar a mejorar la función del sistema nervioso autónomo y puede tratar el dolor de cabeza. Un diagnóstico de cefalea en racimos es el primer paso para obtener tratamiento. Necesita tener el diagnóstico correcto antes de comenzar a tratar con melatonina u oxígeno, porque la cefalea en racimos puede imitar muchos tipos diferentes de otros dolores de cabeza, pero también dolores de cabeza secundarios, como un tumor cerebral, pueden presentarse como cefalea en racimos. Lidiar con este dolor de cabeza es difícil, pero ahora hay más opciones de tratamiento que nunca. Lo difícil de los dolores de cabeza es que otras personas no necesariamente pueden ver ese dolor y pueden no entender por qué mi amigo o por qué esta persona no puede participar completamente en sus actividades diarias habituales. Y eso puede ser extremadamente difícil para la persona que tiene un dolor de cabeza, el no sentirse comprendido. Pienso que lo más importante es saber que hay tratamientos disponibles para el dolor de cabeza. Incluso solo en los últimos 5 o 6 años han salido muchos tratamientos nuevos y los pacientes día tras día nos dicen cuánto mejor es su función y cuánto mejor son capaces de estar con sus familias, realizar sus trabajos y todo lo demás que quieren hacer en la vida.